La vida de una joven de solo 17 años terminó de forma tan absurda como dolorosa, después de comer lo que parecía un simple postre enviado por una amiga. Ana Luisa de Oliveira Neves nació el 27 de mayo de 2008. Tenía 17 años, vivía en Itapecerica da Serra, en la región metropolitana de Sao Paulo, Brasil. Hija de Silvio Ferreira das Neves, y de su madre no hay información disponible. Ana Luisa estudiaba el bachillerato y trabajaba en un consultorio dental. Soñaba con ser dentista. Amaba pasar tiempo con sus amigas, escuchar música y compartir videos en redes sociales. Era una joven con círculo de amistades, cuya vida cotidiana era la de cualquier adolescente brasileña de su ciudad. Según las investigaciones, el 31 de mayo de 2025, Ana Luisa estaba en casa, disfrutando del fin de semana, cuando un motoboy o delivery llegó a su puerta con un paquete. Un pequeño pastel en pote, lo que en Brasil llaman un bolo de pote, acompañado de una nota que decía: un regalo para la chica más linda que he visto. Ana Luisa sonrió. Era un gesto tierno y nadie imaginaba que aquel regalo escondía una trampa. Minutos después de probar la torta, Ana Luisa comenzó a sentirse mal. Dolor de estómago, mareos, debilidad. Su padre la llevó de inmediato al hospital, pensando que era una intoxicación alimentaria. Los médicos la atendieron, le colocaron suero y la enviaron de vuelta a casa. Pero horas después, su cuerpo comenzó a fallar. La madrugada del domingo, Ana Luisa volvió a sentirse muy mal. Su piel se tornó pálida, sus labios azulados. Fue llevada de nuevo al hospital, pero ya era demasiado tarde. A las pocas horas, Ana Luisa perdió la vida. Su familia no entendía nada. El hospital reportó el caso a las autoridades y los primeros exámenes revelaron algo inquietante: rastros de arsénico en su cuerpo. El mismo tóxico usado históricamente para acabar con alguien en silencio. Había sido el responsable de aquel acto cruel. Las sospechas se centraron rápidamente en el origen del pastel. La policía civil comenzó a rastrear el pedido, el motoboy y los mensajes asociados. Fue entonces cuando una amiga de Ana Luisa, de nombre protegido por ser menor de edad, empezó a repetirse en las declaraciones. Esa amiga, de la misma edad que Ana Luisa, había estado con ella el día anterior. Incluso durmió en su casa la noche en que Ana Luisa se sintió mal. Estuvo allí, vio los síntomas, acompañó a la familia al hospital y jamás dijo nada. Días después, cuando los investigadores cruzaron los datos del pedido del pastel, descubrieron que el remitente estaba vinculado a esa misma joven. La interrogaron y al principio lo negó, pero con las pruebas sobre la mesa terminó confesando. Ella misma había preparado el postre, ella misma había puesto la sustancia tóxica. Lo más grave, lo hizo por celos. Según su declaración, estaba celosa de la atención que Ana Luisa recibía, tanto en el colegio como en redes sociales. Había planeado el hecho días antes y compró la sustancia tóxica en un sitio web. Con calma lo mezcló en la cobertura del pastel y lo envió como si fuera un regalo anónimo. Para la policía, el hecho fue premeditado, frío y sin remordimiento. La investigación avanzó rápidamente. Se analizaron los residuos del pastel, las cámaras de seguridad y los registros de compra del motoboy. Todo conducía a la misma persona, la amiga de confianza. La justicia de Sao Paulo autorizó su aprehensión inmediata. Al tratarse de una menor de edad, fue enviada a una unidad de internación del sistema socioeducativo, donde enfrentará un proceso bajo el Estatuto da Criança e do Adolescente. No se trata de una cárcel, sino de un centro de reclusión para jóvenes infractores, donde podría permanecer hasta 3 años, dependiendo del dictamen del juez. El caso, por supuesto, estremeció a Brasil. Cientos de personas se reunieron en el velorio de Ana Luisa exigiendo justicia. Su padre Silvio habló entre lágrimas frente a las cámaras. Las redes sociales se llenaron de mensajes, velas virtuales y homenajes, pero también de indignación. Las autoridades confirmaron luego que la misma amiga de Ana Luisa había intentado hacerle lo mismo a otra joven días antes, usando el mismo método. Esa chica sobrevivió y fue clave para resolver el caso. A la fecha, la joven detenida se encuentra a la espera de su sentencia. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Ana Luisa de Oliveira es un recordatorio doloroso de cómo el odio y la envidia pueden disfrazarse de amistad.
cómo las apariencias pueden engañar y cómo un gesto inocente puede convertirse en un acto irreparable. Nos deja una lección. Elegir bien a quienes dejamos entrar en nuestra vida puede ser, literalmente, cuestión de vida o muerte. Nos vemos en un próximo videíto, amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, me ayudarías muchísimo. Dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.